muchachos! ¡Ya viene! Hola mis estimados, espero se encuentren de lo mejor. Yo intento comenzar de nuevo poco a poco, así que me daré unos días más para terminar el capítulo siguiente de Apocalipsis Z. Por el momento quiero dejarles una parte más de esta serie que tiene unos cuantos años de edad. Algunos han comentado que no encuentran algunos capítulos, no puedo recuperar esos ya que están bloqueados completamente de YouTube por reclamos de derechos de autor. Y no puedo subirlos tan rápido ya que los proyectos viejos no los respaldé, así que necesito hacer todo de nuevo. Pero, les prometo que poco a poco regresaré la serie completa sin cortes y sin faltar algunos episodios. Esta vez quiero pedirles que dejen su me gusta y algún comentario. Quiero que por favor respondan una pregunta con toda sinceridad. ¿Qué harían si pudieran hacer cualquier cosa, y al día siguiente nadie más que ustedes lo recordaran? El comentario que más me guste será mencionado en el siguiente video que suba. Sin nada más que decir, comencemos con la temporada 1.5 del Proyecto X. Look at me. I'm burning. Apocalipsis Zombie. Proyecto X, temporada 1.5. Un lugar 100% mortal, Japón es el infierno. La puerta de la base se había abierto completamente, sin perder tiempo puse en marcha la camioneta y salimos disparados hacia afuera del refugio, apenas salir el sol nos caló en los ojos. Al fin estamos fuera. Revisa bien el mapa e indícame dónde tenemos que dar vuelta por favor Sofía. Entendido, Agustín. Tras estas palabras continué acelerando el auto, teníamos que llegar cuanto antes al puerto, si nos tardamos mucho el nivel de riesgo crecerá demasiado. Da vuelta justo en esta calle. Me indicó mi compañera, yo hice caso a su orden y giré el volante sin soltar el acelerador. Deberías de ser un poco más cuidadoso. Mira hacia atrás y vuelve a decirme lo mismo. Yo había visto que uno de los infectados Goliath nos estaba siguiendo, cuando ella lo vio entendió mi preocupación. Malditos infectados. Dijo Sofía al ver cómo aquel monstruo está tras el auto, corriendo a una velocidad impresionante, sin importarle su enorme tamaño. Me encargaré de él. Advirtió la chica mientras bajaba el vidrio del auto. No hagas eso, yo me encargaré de que no nos alcance. Dije midiendo el peligro de lo que la loca estaba a punto de hacer, además necesito que me guíe para llegar al puerto. No tardaré ni un segundo. La chica no estaba haciéndome mucho caso, de un instante a otro ya había sacado por la ventana la mitad de su cuerpo, mi compañera es muy ágil, creo que se debe a su delineado cuerpo, es delgada mas no demasiado, es como la chica promedio con un físico bastante llamativo, mas no es cultural, sin embargo lo más llamativo en ella son sus imponentes ojos verdes, que hacen un contraste poco común con su tono de piel morena y su cabello oscuro como el abismo. Me perdí un poco en el físico de aquella mujer, mas el peligro me devolvió a la realidad, estamos huyendo de una bestia de 3 metros de altura y más masa corporal que un orangután. Ten mucho cuidado Sofía. Lo único que pude escuchar fue el disparo de un arma, tras esto una explosión se escuchó justo detrás de nosotros, volteé a ver por el espejo y pude ver como el infectado Goliath había sido completamente despedazado por la explosión de un auto. ¿Qué tal lo hice? Nunca dejas de sorprenderme Sofía, increíble puntería tienes. Es más fácil usar un arma de fuego que un arco, de allí viene mi buena puntería. Es cierto lo que hiciste en la base con el arco fue impresionante, ¿cómo fue eso posible? Tomé clases de arquería hace años, comencé haciéndolo como actividad extracurricular, pero terminé haciéndolo de manera profesional, asistiendo a varios torneos a nivel nacional. Eso es sorprendente, tengo una historia parecida a la tuya, pero en mi caso es el manejo de las espadas en lo que destaco más que la mayoría de las personas. Sofía y yo continuamos charlando mientras avanzábamos por las calles llenas de infectados, no obstante gracias al blindaje de la camioneta, nos era posible pasarles por encima a todos sin mayor esfuerzo, faltaba muy poco para que llegáramos al puerto, según el mapa solo era cuestión de un par de minutos para llegar. Estamos muy cerca, esta será la primera vez que salga del país.
dijo la chica bastante emocionada. Era muy bueno saber que las ganas de vivir de mi compañera no habían sido consumidas por este infierno. La mía también, y ¿sabes qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Que ni siquiera es un viaje que disfrutaremos. Sé que es difícil, pero ya verás como todo saldrá bien y nosotros salvaremos al mundo. Sus palabras hacían que mis dudas sobre todo esto desaparecieran. Antes de que me diera cuenta ya estábamos en el puerto, habíamos recibido información de Jack sobre la ubicación exacta del barco en el cual saldríamos de este país. Ambos nos bajamos de la camioneta y bajamos las mochilas con las provisiones y las armas, pero no sería tan fácil nuestra huida. De todos lados comenzaron a salir infectados, era bueno que solo fueran zombies normales. Demonios, estos malnacidos no dejarán de aparecer. Parece ser que no nos dejarán salir tan fácil de este lugar, dijo la chica mientras sacaba su arco de la mochila y también preparaba un montón de flechas. ¿Qué piensas hacer? Ganar un poco de tiempo, busca el barco y prepáralo para que zarpemos. No te dejaré aquí sola. Creo que ya has visto que sé cuidarme sola, ahora haz lo que te dije, no podemos perder tiempo. Observé a la chica prepararse para combatir a esos desgraciados, pude ver cómo una a una lanzaba flechas a los infectados, las cuales no fallaban, cada flecha que lanzaba se clavaba en la cabeza de los bastardos que intentaban llegar hasta nosotros. Tras ver esto yo me dirigí al lugar que nos había indicado Jack, era un hangar privado que estaba protegido por una clave, la cual el viejo me había confiado. Sin perder tiempo introduje la combinación para abrir las puertas del hangar, estas rápidamente se comenzaron a abrir y pude ver el enorme barco que estaba dentro, era simplemente imposible, no obstante algo llamó por completo mi atención. Ese rugido el característico sonido que emitían los infectados. Goliath había activado todas mis señales de alerta, volteé a ver hacia dónde estaba Sofía y ella se encontraba usando su arco para mantener a raya a los infectados, pero a lo lejos se podía ver como un infectado Goliath corría hacia el puerto, más precisamente hacia Sofía. Tengo que ayudarla. Sin pensarlo ni siquiera un segundo comencé a correr hacia mi compañera. Sofía, el resto te lo dejo a ti, arranca el barco y avísame cuando esté navegando para subirme en él, yo me encargaré de los infectados que faltan, y de nuestro enorme amigo. Ella, aunque primeramente no quiso, accedió a mis palabras al ver que ya me encontraba corriendo hacia donde está. Yo le pedí que se llevara mi mochila, no sin antes haber sacado las espadas que me había obsequiado el anciano. Ahora sí, ha llegado la hora de probar el filo de estas hermosuras, dije empuñando fuertemente mis dos armas mortales. No fui capaz de esperar a que los infectados llegaran hasta a mí, sino que yo corrí hacia ellos y cuando llegué con el primero le asesté un tajo en su abdomen. ¿Pero qué mierda? Estaba impresionado, había cortado en dos el cuerpo de ese bastardo como si de mantequilla se tratara. Este par de monstruosidades son simplemente perfectas. Sin perder tiempo y gracias a la emoción de tener algo tan increíble en mis manos comencé a rebanar los cuerpos de los infectados. Aquello era una carnicería en toda regla, no me tomó más de 10 segundos acabar con al menos 30 infectados, mis movimientos eran ágiles y precisos, tanto así que parecía que me movía junto al balanceo del viento, era como si estuviera bailando una complicada coreografía mortal, en la cual estaba haciendo pedazos a decenas de infectados. Sin embargo llegaría el aguafiestas a detener mi danza letal. Vale, ya ha llegado el niño grande, dije a modo de burla, al ver que el infectado Goliath estaba frente a mí. Este me rugió de una manera monstruosa antes de abalanzarse contra mí. Una aberración de 3 metros estaba intentando asestarme un golpe, pero no se lo permitía, me movía tan rápido que era imposible para un monstruo como él hacerme daño. Ahora no eres tan rudo, dije al mismo tiempo que con una de mis espadas rebané su pierna derecha. El demonio cayó al suelo por la falta de balance al no tener su extremidad. Es hora del golpe de gracia, dije justo antes de cortar sin esfuerzo su cabeza. Sin hacerse esperar, más rugidos de los Goliath se escucharon. Sofía, date prisa con esto, el panorama comienza a ponerse mal a ratos. Mis armas eran letales, pero soy solo una persona, no podré con tantos infectados gigantes yo solo. Sin que apenas pudiera darme cuenta empecé a ver cómo los infectados Goliath comenzaban a salir de todos lados. Esto se pone jodidamente feo. Sofía, ¿está listo todo? Dame un segundo. No tengo un segundo.
Dije a mi compañera al ver cómo los gigantes comenzaban a rodearme. Yo no permití que las cosas se pusieran peores. Eran 7 infectados y tenía que evitar a toda costa que me impidieran la huida. El primer Goliat que llegó conmigo quedó sin piernas tras un tajo preciso que le asesté en la parte inferior de su cuerpo. Al caer al suelo no perdí tiempo y lo decapité. ¿Quién será el siguiente? Me di la libertad de ser tan insolente con esas bestias, las cuales no parecieron impresionarse por lo que acababa de hacer, y continuaron caminando hacia mí. Parece ser que no los intimidé matando a su amiguito. Una vez más me comporté altanero con esos monstruos. El segundo infectado llegó hasta mí e intentó darme un golpe. Yo fácilmente lo esquivé y al tenerlo en mi rango de alcance corté su cabeza. 2 menos, quedan 5. Había conseguido eliminar a 2 de esos malditos con una relativa facilidad, pero las cosas comenzarían a cambiar. Los 5 restantes estaban justo enfrente de mí. Malditos abusivos. Dije mientras veía como los 3 infectados estaban preparándose para atacarme. Entonces algo hizo que se detuvieran. Unas flechas habían atravesado las cabezas de 3 de esos malnacidos. El barco está listo, camarada, sube cuando quieras. Me dijo la chica mientras con su arco seguía atacando a los Goliat, deteniéndolos para que yo pudiera escapar. Yo evadí los ataques de los gigantes que aún querían acabar con mi vida. Gracias compañera, me ayudaste justo en el momento indicado. Le expresé mis agradecimientos a Sofía mientras corría hacia el barco, el cual ya se encontraba navegando lentamente, saliendo así del puerto. Pero algo me hizo voltear hacia atrás. Un estruendo gigantesco se sucedió justo a mis espaldas. Un infectado parecido a los Goliat había aparecido, pero este lucía de una manera mucho más aterradora ya que tenía un martillo gigante en sus manos y con este había golpeado los soportes de madera del puerto destruyéndolo en pedazos y haciendo que todo el puerto comenzara a despedazarse. Date prisa, Agustín, tienes que llegar antes de que el camino se destruya por completo. Maldita sea, ahora esas mierdas tienen armas gigantes. Grité al mismo tiempo que corría como si no hubiera un maldito mañana. Los soportes se estaban cayendo literalmente a mis pies. Sentía como si en cualquier momento el camino por el cual estoy corriendo se fuera a convertir en polvo debajo de mí. Joder. No lo conseguiré. No estaba siendo lo suficientemente rápido como para llegar al barco a tiempo. Este último ya estaba zarpando y yo me encontraba a medio camino mientras los soportes sucumbían uno tras otro. Tú puedes, tienes que lograrlo, muchacho. Me gritó la loca de Sofía, la cual estaba arriba del barco, justo en la orilla de este para ayudarme a subir. El barco se encontraba en movimiento ya más rápido. Tenía que lograr llegar. Me mataré si es necesario, pero llegaré. Pensaba mientras aceleraba el paso. Sentía como en la parte trasera de mis zapatos se terminaba el soporte para seguir corriendo, pero ya estaba a solo 10 metros del barco, el cual ya se encontraba a poco más de 1 metro lejos del puerto. Pude ver cómo Sofía estira el brazo a modo de ayudarme a subir. Al ver esto yo me animé y continué corriendo hasta llegar al límite del soporte, y una vez hecho esto llevé mis 2 espadas a mi mano izquierda y di un salto, estirando lo más posible mi mano derecha para alcanzar la de Sofía y con ayuda de ella subir al barco. Por poco. Dije al ver como si había alcanzado la mano de Sofía por unos cuantos centímetros. Mi compañera me ayudó a subir al barco. Observamos como todos los infectados Goliat estaban en tierra, mirándonos con desprecio, mas estaban demasiado lejos para hacernos daño o darnos miedo. Pudranse, malditos bastardos. Gritó Sofía mientras les hacía una seña obscena con su mano. Vamos amiga, desahógate, jaja. Le dije a mi compañera en tono de burla, divirtiéndome un poco con su forma de ser. Bien, Agustín, estamos en camino al infierno. Espero estés preparado para lo que nos espera del otro lado del mundo. Estoy listo para todo lo que nos espere en Japón. Dije mientras entraba a la sala de controles del barco. Al hacerlo el comunicador del barco empezó a sonar. Agustín y Sofía están allí. Cambio. Tomé el comunicador y apreté el botón para hablar. Aquí estamos, viejo, ya hemos zarpado. Cambio. Me alegra escuchar eso. Tengo unas indicaciones que darte para el viaje. El anciano y yo estuvimos hablando por unos minutos. Él nos indicó que debíamos poner el barco en la velocidad máxima y nos tomarían solo 2 días llegar a nuestro destino. Nos explicó que en la parte inferior del barco estaba un auto, el cual era para que usáramos en Japón. Llegando al puerto de Yokohama sería fácil para nosotros sacar el auto y usarlo para irnos.
Tras todas sus indicaciones terminó con la comunicación y nosotros pusimos el barco en velocidad máxima. Al hacerlo se pudo sentir bruscamente el aumento de velocidad. ¡Qué barco tan potente!, Es una maravilla. dijo Sofía mientras miraba por una de las ventanillas del barco al exterior. Estábamos completamente rodeados de agua. Sofía, yo pienso descansar el tiempo que nos tome llegar a Yokohama, le dije mientras me dirigía a uno de los camarotes del barco. Acabas de dormir 5 días completos y vas a descansar aún más. ¿Qué puedo decirte? Soy bastante perezoso. Tras estas palabras decidí irme a dormir. La chica siguió mi ejemplo y se acostó en una de las camas del camarote. El tiempo del viaje pasó muy rápido, tanto así que para cuando nos dimos cuenta ya solo faltaba 1 hora para llegar a Yokohama. Sofía y yo nos encontrábamos comiendo y charlando en el comedor del barco, para prepararnos antes de llegar a nuestro destino. Oye Sofía, hemos hablado mucho estos 2 días, pero se me ha olvidado preguntarte, ¿por qué decidiste aventurarte a esta misión después de haber escuchado que Jack podría devolver a la normalidad a 2 personas muy importantes para ti? Verás amigo, es una larga historia. Tenemos 1 hora antes de desembarcar, ¿puedes contarme tu historia? Verás, comenzaré desde el principio. Cuando era muy joven mis padres murieron en un accidente de tráfico. Tras esto fui dejada al cuidado de mis tíos. Con ellos jamás me faltó comida, dinero y un techo donde dormir, pero era muy infeliz. No me sentía querida por nadie, era como vivir sin motivos. Al cumplir 17 años entré a la universidad y allí conocí a las 2 personas que cambiaron por completo mi vida, un chico de nombre Jonathan y una chica llamada Luz. Ellos 2 se convirtieron en la familia que yo jamás tuve, me brindaron la más pura alegría, éramos inseparables, como hermanos, pero el destino es cruel y este apocalipsis inició justo cuando nos encontrábamos divirtiéndonos en casa de Luz. Aún recuerdo como si hubiera sido ayer ese momento, el momento en el que alguien comenzó a tocar la puerta de la casa de mi amiga y ella fue a atender debido a los tremendos golpes que estaban dando a la puerta. Pude ver como cuando ella abrió, una mujer cubierta de sangre y con una mirada salvaje estaba afuera. Luz no supo qué hacer y se quedó inmóvil. Quise gritarle que se moviera pero ya era tarde. La loca mujer que estaba afuera mordió su hombro. Jonathan y yo fuimos rápidamente a ayudar a nuestra amiga pero de nada sirvió. Ella estaba en el suelo y parecía estar muerta. La mujer entró a la casa y se dirigió a atacarme, pero antes de que lo hiciera Jonathan le dio un gran puñetazo en su cara, tirándola al suelo con el cuello roto. Mi amigo y yo no sabíamos cómo reaccionar, no sabíamos qué estaba pasando. Fuimos a ver a nuestra amiga y ella no se movía, pero de un segundo a otro Luz abrió los ojos, los cuales estaban completamente grises. John intentó levantarla pero mientras lo hacía fue mordido en uno de sus brazos por mi ahora infectada amiga. Mi amigo tras la mordida cayó al suelo inconsciente. Yo tuve que descubrir por mí misma lo que había pasado. Intuí que si me quedaba en ese lugar mis amigos, los que se convertirían en salvajes, acabarían atacándome a mí también. Con todo el dolor de mi corazón tuve que tomar una escoba y con el palo dejé inconsciente a Luz, y salí de la casa antes de ver a Jonathan convertido en una más de esas cosas. Me aseguré de cerrar bien la puerta para que no pudieran salir. Y observé cómo nuestro mundo se estaba convirtiendo en un infierno. Horas más tarde me encontré contigo y con Jack y ya sabes el resto de la historia. Lamento escuchar eso, te prometo que cuando volvamos a México, iremos personalmente a la casa de tu amiga y los curaremos a ambos. Yo también tengo una duda sobre ti, ¿usas un collar de plata, con un corazón? ¿Podrías mostrármelo? Claro. Dije mientras me quitaba mi collar, el cual podría decir fácilmente era mi posesión más preciada en el mundo. Samantha, por siempre en mi corazón. ¿Quién es Samantha? ¿Acaso era tu novia antes del apocalipsis? No amiga, la historia de ese collar se deriva de hace poco más de 1 año. Cuéntame tu historia, sería lo justo ya que conoces la mía. Mi vida nunca ha sido fácil, mi padre murió cuando era apenas un niño, él era soldado de la marina y perdió la vida protegiendo a unos rehenes en una misión de alto rango, él era mi héroe, siempre lo tuve como un ejemplo a seguir, para mi mente de niño era como un superhéroe, algo así como un Superman de la vida real. Aún recuerdo aquel fatídico día en el cual llegaron 2 soldados a mi casa y mi madre fue a atender. Recuerdo que yo me encontraba jugando en el patio y al ver a los soldados fui a ver lo que estaba pasando y lo único que pude escuchar fue: Señora Rodríguez, la última misión a la cual su esposo fue no salió como esperábamos. ¿A qué se refiere con eso? ¿Dónde está mi esposo? El soldado Rodríguez,
Murió en combate. La mirada de mi madre cambió rápidamente, su cuerpo empezó a temblar y se desplomó de rodillas en el suelo con sus manos en los ojos. Yo por mi edad no comprendía la gravedad de lo que había pasado, nuestra vida se volvió muy dura después de eso, con los años yo no conseguía dejar atrás el dolor, no era feliz. Cuando recién cumplí los 16 años tomé una decisión muy dura. Decidí terminar con mi vida, tomé un arma que teníamos en la casa por si algún ladrón entraba a robar y me dirigí hasta un parque abandonado. Entré en el cuarto que una vez fue usado para guardar las cosas de mantenimiento del parque y una vez terminé de recapacitar sobre lo que haría, puse el cañón del arma en mi cabeza, pero justo cuando iba a presionar el gatillo escuché la voz de una chica gritando para que la soltaran, intuí rápidamente que era una chica a quien intentaban abusar de ella, primeramente no me importó, pensaba disparar aún después de escuchar eso, pero algo en mi interior hizo que cambiara de opinión, no pude ignorar las súplicas de ayuda que emitía aquella asustada chica. Mi cuerpo ignoró cualquier intento por jalar el gatillo y este me llevó fuera de aquel cuarto de servicio, allí fue donde la vi por primera vez, una chica de escasos 15 años y de una cabellera dorada, una hermosa cabellera dorada que llegaba poco más debajo de su espalda. La pobre chica estaba siendo manoseada por dos hombres mucho mayores a ella, yo sin saber cómo, les grité a esos malditos: ¡suéltenla, malditos bastardos! Los hombres se sorprendieron al verme, el mayor de ellos sacó una navaja y se quedó viéndome como retándome a hacer algo. Lárgate de aquí, mocoso, si no quieres morir. Entonces algo detuvo mi historia, fue el comunicador del barco, había comenzado a emitir sonido. Chicos, habla Jack, cambio. Rápidamente me dirigí a contestar el mensaje. Aquí Agustín, cambio. Mocoso, están a solo 2 minutos de llegar al puerto de Yokohama, espero estén preparados para desembarcar. Claro que lo estamos, viejo, ya tenemos todo en el auto, bueno, todo menos nuestras armas. Dije mientras tocaba la empuñadura de una de mis magníficas espadas. Me alegra escuchar eso, chico, les deseo la mejor de las suertes, nos comunicaremos mediante los radios que están en sus mochilas. Suerte en el desembarque. Nos dijo el viejo antes de que se cortara la comunicación. Sofía y yo nos dirigimos a la proa del barco y vimos a la lejanía el puerto, era gigantesco, nada comparado con el puerto del cual zarpamos. Entre más nos acercábamos al puerto comenzamos a ver cómo infectados comenzaban a aparecer de todos lados, era una cantidad simplemente perturbadora. Aquí estamos, amiga, es hora de ver de qué estamos hechos. Mientras más nos acercábamos al puerto teníamos un mejor panorama de lo que había en él, infectados caminando tanto en los soportes del puerto como en tierra. Esto se va a poner feo, dije mientras desenvainaba una de mis espadas. Te dejaré aquí despejar el camino, yo me encargaré de sacar el auto del barco y llevarlo a tierra. Vale, comencemos. Desenvainé la segunda de mis espadas y me quedé en el borde del barco, esperando a llegar al puerto para saltar e iniciar con todo. Una vez haber llegado salté y caí en los soportes de madera. ¡Vengan, malditos bastardos!, grité al tiempo que corría en dirección a los infectados que estaban más cerca, eliminando a los que alcanzaba. Pasaba de desperdiciar tiempo, así que solo me limitaba a cortar sus cabezas asestando un tajo preciso. Estaba despejando por completo el puerto para que Sofía pudiera sacar el auto. Pero antes de que terminara algo llamó mi atención e hizo que mis sentidos de alerta se activaran. ¿Qué demonios es eso?, dije al ver a una especie de infectado. Su silueta era humana, o al menos eso era lo que me hacía creer, su cuerpo era deforme, tenía demasiada masa corporal y una cabeza que no concordaba con su hórrido cuerpo. Maldita sea, expresé al ver cómo esa abominación me estaba viendo con sus ojos, los cuales eran rojos. Él no emitió sonido alguno, pero comenzó a correr hacia mí con unos movimientos perturbadores pero sobre todo rápidos, era imposible que una cosa así se moviera a esa velocidad. Esto no es bueno, grité al ver cómo esa cosa sacaba algo de su espalda, era un mazo, un maldito mazo de color negro y con una especie de pico en la parte superior. Una vez más un infectado con un arma, ¿qué demonios creen que son? Sin dudar me dirigí corriendo hacia él y de un ágil movimiento asesté un tajo con mi espada, un tajo que se dirigía justo a su cuello. Pero algo completamente inesperado pasó, esa bestia, esa abominación había detenido mi ataque con su mazo. Tras esto, el infectado contraatacó rápidamente. Eso estuvo demasiado cerca.
Dije al ver cómo el pico que estaba en el mazo había rasgado una parte de mi camiseta. La bestia no se detuvo y siguió atacándome. Era muy rápido, y hasta cierto punto ágil con su arte. Yo utilicé una de mis espadas para cortarle la mano con la cual empuñaba el mazo. ¿Qué te parece eso? La bestia no respondió, su respuesta fue asestar un puñetazo que se dirigía a mi pecho. Yo me moví rápidamente, pero el golpe de ese malnacido había alcanzado a darme en uno de mis hombros. Sentí el dolor tras su ataque, pero no desistí en la pelea. Con un movimiento muy ágil corté su cabeza. No son tan rudos como parecían. Al terminar de decir eso escuché el motor de un auto. Era Sofía, la cual ya había bajado el coche del barco. Yo me quedé impresionado. Ya estando en tierra ese auto se veía aún más imponente. Mi compañera aceleró el vehículo y se acercó hasta donde yo me encontraba. Te llevo a algún lugar, colega. Me dijo mi compañera al tiempo que me abría la puerta del copiloto del auto para que yo entrara. Yo sin perder mucho tiempo lo hice y cerré la puerta. Ya estamos listos, amiga, continuemos con nuestro viaje. Al terminar mi frase, Sofía aceleró el motor del auto, haciéndonos salir disparados por las calles de aquel antes hermoso lugar. Se podía ver cómo los infectados corrían tras el coche, pero no nos podían alcanzar. Además de estar en exceso blindado, tenía una maquinaria bastante potente. Este cabrón es una joya, expresó mi compañera mientras pasaba por encima de los infectados. El viaje estaba siendo turbulento, pero estábamos avanzando mucho en poco tiempo. A este paso nos tomaría solo un par de días llegar a nuestro destino. ¿Qué demonios es eso? inquirió Sofía mientras se quedaba viendo al camino por el cual debíamos de pasar. Yo volteé a ver y mis ojos debieron verse abiertos como platos. Eso jamás lo había visto. Era un infectado diferente a todo lo que habíamos visto antes. Era simplemente monstruoso, se asemejaba mucho a un neandertal, estaba encorvado, pero tenía una característica que lo hacía aún más monstruoso. Su cuerpo tenía una altura de por lo menos 5 metros y unos brazos que fácilmente podrían tener el tamaño de alguno de nosotros con nuestro cuerpo completo. Da la jodida vuelta antes de que nos vea. Le grité a la chica, pero ya era tarde para hacer cualquier cosa. Ese monstruo nos vio y al hacernos pegó un grito monstruoso. Pon el maldito auto en reversa, tenemos que escapar de esa monstruosidad. Mi compañera me hizo caso y puso en reversa el auto al mismo tiempo que aplastaba el acelerador al máximo, haciendo patinar las llantas. Joder, no nos dará tiempo para escapar. Trataré de ganar algo de tiempo. Le dije a mi compañera al mismo tiempo que tomaba una escopeta de la parte trasera del auto y la saqué por la ventana. Disparé al tanque de gasolina de uno de los vehículos, el cual explotó y por suerte para nosotros ese coche salió propulsado hacia el maldito monstruo de 5 metros. Toma eso, maldito bastardo. Dije celebrando mi triunfo, pero lo que pasaría después haría honor a la frase, no cantes victoria antes de tiempo. Eso no puede ser posible. La maldita abominación había detenido el auto con una de sus manos, con una de sus gigantescas manos había sujetado el auto antes de que éste lo impactara. No me digas que va a hacer lo que pienso. Dije al ver que ese monstruo aún seguía sujetando el auto. De un segundo a otro tomó vuelo y nos lo lanzó. Con un jodido demonio, esto no puede ser real. Una vez más las cosas se estaban poniendo mucho peor. El proyectil había sido directamente lanzado hacia nosotros. Maldito sea, Agustín, ¿qué hago? Da la vuelta en esa calle. Le dije al ver que el auto ya había caído en el suelo y estaba dando vueltas en dirección a nosotros. Por suerte antes de que nos alcanzara mi compañera dio la vuelta en la calle más cercana. Tras dar la vuelta pudimos ver al coche pasar dando vueltas frente a nosotros. Tenemos que bajar del coche y escondernos en algún lugar. Le propuse a mi compañera al escuchar los pasos de esa bestia. Sofía al instante aceptó mi propuesta, tomamos las armas necesarias y salimos corriendo del auto. Vamos, escondámonos en esa tienda. Le dije al ver cómo una licorería tenía la puerta abierta y parecía no tener infectados dentro. Ella me hizo caso y ambos entramos a la licorería y nos escondimos. Yo podía ver por una de las ventanas hacia el exterior. ¿Qué puedes ver? Me preguntó mi amiga con una voz muy baja. No ha aparecido aún, tal vez lo perdimos.
Dije justo antes de que mis esperanzas de haber escapado de ese maldito se destruyeron por completo, al ver cómo ese monstruo apareció de la calle por la que habíamos dado vuelta, se quedó viendo al auto y caminó hacia él. Si lo destruye estaremos realmente jodidos, todas nuestras provisiones están allí. El malnacido bajó su cabeza y echó un vistazo hacia dentro del auto. No lo hagas, por favor. Parecería que el demonio me hubiera escuchado, ya que levantó de nuevo su cabeza y emitió un rugido extremadamente macabro. Tras hacerlo le dio una patada monstruosa a nuestro vehículo. ¡Hijo de perra! Externé al ver cómo le daba el golpe, pero el auto estaba demasiado blindado como para ser destruido tan fácil. Púdrete, infeliz, las cosas no te resultarán tan fácil. Dije al sentirme aliviado de ver cómo el coche no se había casi dañado. Tras esto el infectado rugió una vez más y dejó el auto en paz. Parece que se irá. Expresé a mi compañera al ver cómo el monstruo seguía caminando por la calle, pensando que habíamos huido por otra parte. Dejé salir un suspiro de alivio al ver que estábamos a salvo. Eso ha estado jodidamente cerca. Suspiré mientras me relajaba en el suelo de aquel establecimiento. Joder, por un momento pensé que moriríamos. Expresó mi compañera al tiempo que caminaba hacia mí. Bien, salgamos de aquí y continuemos con nuestro viaje. Espera, amiga, tomemos un tiempo para relajarnos y que esa cosa se aleje de nosotros. Jamás imaginé que una aberración así pudiera existir. Dije al llevar mis manos a mi cabeza, el ver a esa cosa había hecho que hasta cierto grado perdiera las esperanzas que tenía de cumplir nuestra misión. Se podía ver la preocupación en mi cara, estaba completamente asustado, había perdido mi valentía. Entonces sentí la mano de Sofía tocar mi hombro. Amigo, no podemos darnos el lujo de perder las esperanzas. Recuerda que nosotros seremos quienes cambien el mundo. Recuerda que me prometiste que cuando volviéramos a México me acompañarías a curar a mis amigos. Sus palabras estaban devolviéndome las esperanzas. Siempre me he considerado un hombre de palabra, y jamás mientras esté vivo fallaré a una de mis promesas. Tienes razón, amiga, tenemos que continuar nuestro viaje y volver a nuestro hogar con la cura de este maldito virus. Me puse de pie con ayuda de Sofía y juntos caminamos hacia la salida de la licorería. Vale, este precioso auto resiste más que cualquier otra cosa. Dije al ver cómo el lugar donde lo había pateado es monstruo y solo tenía un par de arañazos, pero algo hizo que mi momentánea alegría por ver no dañado el coche duró muy poco. ¿Qué rayos? Dije al ver cómo completamente de todos lados comenzaban a aparecer infectados normales. Ponte en guardia, Sofía, son demasiados los que están apareciendo. ¿Qué haremos, amigo? Igual que en México, amiga, yo cuido tu espalda y tú la mía. Vale, camarada. Dijimos y nos preparamos para la batalla. Estábamos completamente rodeados por más de 50 infectados. Por un segundo pasó por mi mente utilizar el látigo mortal que me dio el viejo, pero no sabía a qué se refería cuando me dijo que también sería letal para mí, y no deseaba averiguarlo aún. Pienso usarlo solo como un último recurso. Sofía preparó su arco y comenzó a exterminar a los infectados a base de unas mortales flechas. Yo no quise quedarme atrás y desenvainé mis dos espadas. Sin perder tiempo abrí una brecha entre los infectados, rebanándolos con cortes hábiles. Una vez estaba ejecutando mi mortal coreografía, ¿quién diría que me sería tan útil saber manejar espadas? Ambos continuábamos aniquilando a los infectados, estábamos reduciéndolos en número, pero aún matándolos no dejaban de aparecer. Tenemos que planear algo para salir de este lugar. No tengo tiempo de hacer nada. Me dijo mi amiga mientras seguía disparando sus flechas. Yo estaba planeando un escape en mi mente, pero de pronto algo me detuvo. Vi un infectado muy diferente a los demás. Estaba parado sobre un auto, pero este no era como los otros. El maldito solo se me quedaba viendo mientras todos los demás me atacaban. ¿Qué demonios estás mirando? Le grité al ver que no se movía para nada, solo se me quedaba viendo. Me estaba irritando que lo hiciera, era como tener a un maldito espía mirando todo lo que hago. Me distraje un poco debido a los ataques de los zombies que estaban a mi alrededor y cuando volví a mirar hacia el auto, ese maldito ya no estaba. ¿Pero qué rayos? Pregunté y pude sentir el peligro acercarse a mí. Me protegí con una de mis espadas y en esta chocó otra hoja de acero. Esto no puede ser real. El infectado que estaba antes en el auto estaba atacándome con una katana, con una maldita katana antigua. No era la primera vez que había visto una y sé de lo que son capaces.
Sofía, necesito tu ayuda. Le dije a mi compañera, pero solo obtuve una negativa de ayuda. Ella estaba igual que yo, demasiado ocupada para ayudarme. El infectado tras su ataque tomó su distancia y se puso en guardia. ¿Quieres un duelo, verdad? El maldito solo se me quedó viendo mientras ponía su katana al frente, alistándose para comenzar con los ataques. Yo hice lo mismo con mis dos espadas y de un pequeño salto ya nos encontrábamos chocando nuestros aceros. El malnacido era bueno, demasiado bueno, me resultaba difícil contener los ataques de su única espada con las dos mías. Eres bastante bueno. Le dije mientras tomaba mi distancia una vez más. Al hacerlo eliminé a algunos de los infectados que nos estaban rodeando, ya era un número mucho menor al del principio, parecía que al fin estaban dejando de aparecer de todos lados, pero ahora tenemos un problema peor, un maldito espadachín con habilidades espectaculares está luchando conmigo. No pienso rendirme, ¿sabes? Ni tú, ni ninguno de ustedes nos van a detener. El infectado comenzó nuevamente con los ataques, esta vez eran más ágiles, pero yo recordé la razón de nuestra lucha, tenemos que salvar al mundo. De un movimiento que el espadachín no pudo detener, corté uno de sus brazos. Ya no te será tan fácil la pelea. Mencioné una vez más, mientras cortaba la cabeza de los infectados que se acercaban demasiado a mí. A mi contrincante no le pareció importar mucho, ya que continuó atacándome con una sola mano, seguía siendo muy hábil en sus movimientos, realmente me estaba costando mucho detener sus ataques. Esa pelea me recordó mucho al último concurso en el cual participé, en aquel torneo gané el segundo lugar, no pude derrotar a mi último contrincante, sus habilidades eran simplemente sobrehumanas. Pero esta vez será diferente, el que gane en esta pelea seré yo. La balanza al fin se estaba a mi favor, estaba adelantándome a sus ataques, pero cuando más seguro estaba que ganaría, uno de los infectados que nos rodeaban me tomó por mi hombro, yo con una de mis espadas corté su cabeza, pero el espadachín aprovechó mi descuido para realizar un ataque simplemente impresionante, conseguí detenerlo con mis espadas, pero por la fuerza del ataque, mis dos armas se separaron de mis manos y yo caí al suelo. ¡Demonios! Expresé al ver a ese maldito frente a mí, preparando su espada para darme el golpe de gracia. El mundo se volvió lento una vez más a mis ojos, podía ver cómo tomaba vuelo para clavarme su espada en el pecho. Justo antes de que me asestara el golpe final, vi como un hilo de sangre salía de su cabeza, una bala lo había atravesado, su katana cayó al suelo y después lo hizo él. Yo rápidamente me puse de pie y volteé a ver a todos lados, buscando el lugar de donde salió esa bala. Sofía no había sido, aún se encontraba ocupada con los infectados. ¿Quién ha sido el que me salvó? Dije en voz baja al no ver quién había disparado salvando mi vida. Gracias. Grité a modo de agradecimiento, no sabía quién lo había hecho, pero no estaba de más el agradecer. Sin perder más tiempo buscando a mi salvador, levanté mis espadas del suelo y rebané las cabezas de los pocos infectados que quedaban de pie. Sofía, tenemos que largarnos de aquí ya. Le dije al mismo tiempo que abría la puerta del auto y entraba en él, encendí el motor y abrí la puerta del copiloto para que Sofía entrara. Ella dejó de luchar y subió rápidamente al vehículo. Una vez hecho esto arranqué sin pensarlo el auto. ¿Qué demonios era con lo que estabas luchando? Ni siquiera yo acabo de comprenderlo, era un espadachín y un infectado, un zombi con habilidades de humano. La chica se me quedó viendo mientras yo conducía el auto. Vale, ya que estaba en lo correcto, el virus en este lugar fue desatado mucho peor que en México. Demonios, este país es un infierno. Expresé lo que pensaba de este país mientras daba vuelta en una de las calles. Vimos cómo la noche se comenzaba a hacer presente, acabándose la luz del sol y comenzando a oscurecer. Agustín, tenemos que refugiarnos en algún lugar. Si las peleas son difíciles en el día, no me quiero imaginar qué tan mal se podría poner si peleamos de noche. Tienes razón, amiga, busca con la mirada algún lugar que llame tu atención. Yo seguía conduciendo, acercándonos cada vez más a Kawasaki. Entonces algo nos detuvo y llamó nuestra atención. Era una de las radios que teníamos en las mochilas, nos estaba hablando Jack. Aquí Jack, cambio. Sofía tomó el comunicador y respondió al llamado del viejo. Aquí Sofía, ¿qué pasa Jack?
Hablo para informarles que el científico ya está enterado de que irán por él. Tengo malas noticias para ustedes. Full Body nos contó que Tokio se está convirtiendo en la zona más infectada del continente asiático, lo que significa que entre más se acerquen a ese lugar, se irán encontrando cosas más peligrosas. Tienen que cuidarse mucho y ser muy fuertes. ¿En serio? ¿Cosas peores? ¿Qué demonios es peor que un zombie espadachín? Respondí molesto a las palabras del anciano. Infectados que harían ver a los Goliath como duendes. Ya nos topamos con uno de esos, son simplemente imponentes, tuvimos que escapar, no podríamos matar a algo tan grande. Tendrán que aprender cómo, porque no será el único que verán. Joder viejo, esto se pone peor de lo que dijiste. Inconvenientes en la misión Mocoso, pero deben improvisar, yo confío en sus habilidades. Oye Mocoso, ya informamos a tu familia sobre la misión en la que fuiste y parece ser que no se lo tomaron del todo bien. No hay nada que hacer con eso, ya me encuentro aquí y no pienso volver sin la cura a este virus. En eso tienes razón. Bueno chicos, tengo muchas cosas que hacer, este lugar también se está poniendo peligroso a ratos, hablaremos después, tengan mucho cuidado y sean fuertes. Nos dijo el viejo y terminó la transmisión. Bueno amigo, debemos de estar preparados porque esto se pondrá peor. Tienes razón Sofía, pero aún así, como tú dijiste, todo saldrá bien y volveremos a nuestro hogar para salvar al mundo. Tras decir esto, la chica me indicó que nos detuviéramos afuera de un gran edificio que parecía contener apartamentos, como si fuera un hotel de lujo. ¿Te gusta ese lugar? Aparte de ser muy bonito, llama mucho mi atención que una de las habitaciones tenga luz eléctrica. Me dijo mientras apuntaba a esa habitación que tenía una luz encendida. Yo detuve el auto y ambos bajamos junto con las provisiones, por suerte no había infectados cerca, entramos al edificio y comenzamos a subir hasta la habitación donde estaba la luz encendida y sin pensarlo mucho entramos en dicha habitación. Muévete con cuidado, no sabemos que nos podemos encontrar aquí. Le advertí a mi compañera mientras ella caminaba dentro del apartamento, parecía un apartamento habitado, pero no había ninguna persona ni cosa dentro de él. ¿Has encontrado algo? Nada, por este lugar está todo despejado. Chaval, odio que entren a mi hogar, y aún odio más que hagan como si yo no estuviera aquí. Escuché una voz justo detrás de mí, estaba a punto de voltear pero sentí el frío del camión de una pistola en mi nuca. Si te mueves estás muerto. Estaba siendo amenazado de muerte por un hombre que me tenía encañonado mientras yo no podía hacer nada más que acatar sus advertencias. Tranquilo tío, no somos malas personas. Solo buscamos un lugar donde pasar la noche. En este mundo solo quieren malas personas. ¿Por qué debería de pensar que ustedes no lo son? Me dijo aquel sujeto con una frialdad en sus palabras propia de un monstruo. De pronto Sofía llegó hasta donde nos encontrábamos y se quedó inmóvil al vernos. No tenemos por qué recurrir a la violencia, podemos hablar las cosas. Dijo mi compañera mientras extendía sus manos a modo de negociación. No tengo por qué creer las palabras de dos mocosos que aparecen en mi casa de la nada en medio de un maldito apocalipsis. El hombre sonaba bastante enojado y frustrado. En serio amigo, no queremos robar o hacer daño en tu casa, solo estamos buscando un lugar seguro donde descansar. Chaval, no quiero ningún lugar seguro en este mundo. Una vez más aquel tipo había respondido negativamente a nuestras propuestas. Vale, ¿qué propones que hagamos entonces? Podrían empezar por darme todas sus cosas y salir de inmediato de mi casa. No podemos hacer eso, tenemos que llegar a Tokio y no podremos hacer eso si no tenemos armas y provisiones. No podrán hacerlo si los mato en este mismo instante. Dijo el hombre mientras retraía el martillo de su arma. En ese instante algo dentro de mí se activó, el sentido de la supervivencia se apoderó de mí. Sin que ese sujeto se lo esperara me di la vuelta y sujeté fuertemente su arma, eliminando el peligro de que una bala de ella me dañara. Con un maldito demonio, entiende que no queremos violencia. Grité mientras doblo su mano, de modo que por el dolor soltara su pistola. Maldito mocoso.
externó al mismo tiempo que sacaba un cuchillo de su pantalón y lo usaba para atacarme. No sería lo suficientemente rápido como para evadir su ataque, pero antes de que el cuchillo tocara mi piel, una flecha se impactó con él, haciendo que se soltara de la mano de aquel agresivo hombre. Hijos de perra. Tranquilízate, amigo, en serio no buscamos violencia, solo queremos pasar la noche aquí. Mencioné mientras soltaba su mano y tomaba mi distancia. No quería tener que pelear contra otra persona viva. No soy un asesino ni un maldito que busca hacer daño a las personas. Déjanos pasar la noche en este lugar. Si quieres que nos vayamos mañana lo haremos. Solo te pedimos un poco de comprensión, expresó mi compañera mientras bajaba su arco. ¿Quiénes demonios son ustedes? Preguntó el hombre mientras se agarraba las muñecas. Somos de México, estamos en una misión y tenemos que llegar a Tokio. ¿De qué clase de misión hablan? Tenemos que encontrar a un científico que tiene la cura para todo este infierno. Este es el apocalipsis, no hay cura para esto. Sí la hay, y nosotros tenemos que devolver al mundo a como era antes. Expliqué al tiempo que extendía una de mis manos a aquel hombre. Mi nombre es Agustín y ella es mi compañera Sofía. Creo que iniciamos con el pie izquierdo, pero no es nada que no se pueda arreglar charlando. ¿Qué dices? El sujeto, al ver que no tenía opciones, aceptó y estrechó mi mano. Mi nombre es Eduardo, y el lugar en el cual irrumpieron es mi refugio temporal. El ambiente de hostilidad había desaparecido, ya estábamos conversando como personas civilizadas. Era mejor no haber iniciado una verdadera pelea. No queremos más muertes innecesarias. Una vez ya nos habíamos presentado y estábamos más tranquilos, el hombre nos invitó a comer algo. ¿Cómo es que terminaron en la misión de salvar el mundo? Verá, somos de las pocas personas que quedamos vivos de nuestro país y uno de los altos mandos del Centro de Control de Enfermedades nos confió este trabajo. Es extraño que mandaran a un par de chavales a tan peligrosa enmienda. Como le dije, somos de las pocas personas que quedamos vivos. Respondí al comentario de aquel hombre. No era mucho mayor que nosotros, le calculaba algunos 26 años, era un hombre bastante robusto con un físico bastante envidiable, un poco más alto que la mayoría, pero no más que yo. Tengo una duda, ¿cómo es que sobrevives en este infierno? Trato de no llamar la atención de esos malditos. Esos animales son unos bastardos, mataron a todos mis compañeros, éramos el último batallón del ejército japonés, pero en la última pelea todos mis amigos fueron aniquilados ante mis ojos. Yo lo único que pude hacer fue correr sin mirar atrás, eran demasiados zombies, calculaban más de 50, los malditos se comieron a mis compañeros. Esto pasó hace 4 días, desde entonces no he visto ningún sobreviviente, solo he vivido vagando por las calles, recolectando armas y provisiones para seguir viviendo. Ya había perdido por completo las esperanzas de toparme con más personas, y de pronto aparecieron ustedes como un par de ladrones entrando en mi refugio, pero bueno, creo que la soledad fue la que me convirtió en un ser frío. Les debo una disculpa por portarme como lo hice, solo pónganse en mi lugar. Las últimas personas en las que confié fueron comidas frente a mis ojos, les aseguro que ustedes no estarían del todo cuerdos después de ver eso. Nos contó Eduardo mientras nos servía un plato con una especie de alimento que había preparado en la estufa de ese lugar. Provecho, amigos, no es comida de primera, pero al menos es comida. Gracias por la comida, eres muy amable después de todo. Tras cenar escuchamos una serie de rayos que era simplemente monumental. Se escucha retumbar las ventanas del edificio por los gigantescos estruendos. Genial, ahora una tormenta se desencadenará. Mencioné al ver por la ventana como las primeras gotas de agua comenzaban a caer del cielo. Tenemos que ir a descansar antes de que se haga más tarde. Mañana tendremos que levantarnos temprano para seguir con nuestro viaje. Tienes razón, chica, ustedes pueden dormir en esta habitación, yo dormiré en la de este lado. Nos dijo indicándonos el lugar en el cual dormiríamos. Sofía y yo nos dispusimos a dirigirnos a descansar. Una vez entramos en la habitación pudimos ver cómo había una litera. Yo dormiré en la cama de arriba. Venga, amiga, yo quería dormir ahí. Lo siento mucho, pero yo la vi primero. Joder, porque las chicas siempre tienen que ganar, obviamente con trampas. Reclamé a mi compañera, la que no se lo tomó de una muy buena manera, ya que cogió una de las almohadas de la litera y con ella se encargó de darme un golpe en la cabeza. Yo respondí a su ataque haciendo lo mismo con otra de las almohadas. Así estuvimos un rato antes de que nos tumbáramos en las camas riéndonos y con una sonrisa en nuestros rostros. Me alegra poder reír en medio de todo este apocalipsis. A mí igual.
respondió la chica mientras aún se reía. Tenemos que dormir, pero aún no tengo sueño. Comenté a mi compañera al sentir que el cansancio no era suficiente para hacerme caer en los brazos de Morfeo. Yo tampoco, creo que dormimos demasiado, aparte de que tú ya llevas casi 7 días soñando. Jaja, ya debes dejar de recordarme eso a cada oportunidad que tienes. Amigo, tienes que aceptarlo, es increíble que hayas dormido tanto. Jaja, tal vez tengas razón, pero no es lo más que he dormido. Sofía y yo continuamos charlando por lo menos una hora más, nos estábamos conociendo un poco mejor. Esta chica es bastante fuerte, después de todo lo que me contó sigue estando cuerda, eso es simplemente increíble, ver cómo matan a las personas más importantes para ti y conservar la cordura es algo imposible para la mayoría de las personas. Después de haber hablado por mucho tiempo, ambos nos quedamos dormidos. Agustín, amigo, no debes de confiar, no es quien dice ser, ten mucho cuidado. ¿Qué demonios? Una voz en mi cerebro me hizo despertarme sobresaltado. Al hacerlo pude escuchar los impresionantes relámpagos, en especial hubo uno en el cual la ventana del pequeño apartamento se iluminó tanto que simplemente me dejó ciego por unos segundos. ¡Joder! Grité mientras palpaba mis párpados con mis manos, estaba asustado de que mis ojos se hubieran quemado por ese infernal resplandor. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás gritando? Algo pasó allí fuera, un relámpago, uno tan estruendoso que iluminó por completo el cielo, fue jodidamente increíble, pero dañó mis ojos. Le dije a Sofía, ella rápidamente se levantó y comenzó a revisar mis ojos, yo aún no podía ver, la tenía enfrente pero no la podía ver. Joder amigo, esto no debe de ser bueno. ¿Qué pasa con mis ojos? Están completamente rojos y tu pupila es apenas visible. Haz algo por favor. Dijiste que eres enfermera, debes de saber algo sobre esto. En efecto lo sé, pero no hay nada que pueda hacer, el tiempo lo deberá de solucionar, tal vez unos cuantos minutos y estarás como nuevo. Solo espero que no te deje secuelas. Joder, qué maldita suerte, algo me despierta para ver una luz que me deja ciego. ¿Algo te despertó? Sí, una voz conocida para mí, me dijo que no me confiara, que una persona no es quien dice ser y me dijo que tuviera cuidado. ¿Una voz conocida? Es una larga historia, yo mismo he pensado que no es real, pero cada vez se hace más evidente. ¿Qué cosa? Que ella aún está a mi lado. Dije mientras me quedaba viendo a los ojos de Sofía, al fin podía ver un poco aquellos ojos verdes. ¿Quién es ella? Samantha, la mujer más importante de mi vida. Es cierto, no me contaste toda tu historia, ¿qué pasó con esa chica? Ella se fue por mi culpa, todo fue mi maldita culpa. Grité mientras lágrimas comenzaban a salir de mis ojos, aún después de haber pasado un año, era una herida tan profunda que siento que jamás sanará, aquel día, aquel maldito día, lo recuerdo como si fuera ayer, la sangre, la desesperación, la rabia y la tristeza, aún se refugian en mi dañado y frío corazón. Tranquilo amigo, no tienes por qué culparte de algo que ya pasó, deja ir ese dolor, tienes que superarlo, yo sé que tú eres fuerte y también sé que podrás con todo lo que te acompleja. Escuchaba sus palabras, pero ninguna de ellas lograba hacerme dejar de llorar, era imposible olvidar eso, o superar ese tremendo dolor que aún me atormenta. Al pasar los minutos pude tranquilizarme y volver a mi estado normal. Ya estoy mejor, gracias amiga. Le dije a Sofía mientras ponía mi mano en su hombro. Eres una chica muy especial, y hay algo que me ata a ti, no sé qué es, pero ella me lo dijo una vez, me dijo que algo tienes, algo hizo que nos conociéramos y ese algo es lo que hará que salgamos juntos de este infierno. Es una promesa. Mi compañera solo se me quedó viendo con una sonrisa mientras yo le decía todo lo que pensaba de ella, era cierto algo me une a esta chica, no es amor, no sé qué sea, como si fuera parte de mi familia. Nos quedamos viendo unos cuantos segundos, antes de que un ruido nos alertara. Mi vista aún no era muy buena, no obstante no dudé en levantarme junto a Sofía para revisar qué estaba pasando. Toma tus armas, no podemos tomárnoslo a la ligera. Tienes razón, preparémonos para lo peor. Me dijo Sofía mientras tomaba su arco y yo mis espadas. Salimos de la habitación donde habíamos dormido, el apartamento estaba completamente a oscuras. Traté de apagar todas las luces para evitar llamar la atención de esos malditos, pero no me dio el tiempo.
Nos dijo Eduardo, el hombre al cual acabamos de conocer. ¿Qué está pasando? Estamos rodeados de infectados, tenemos que ingeniárnosla para salir vivos de este edificio. Joder, y nosotros pensamos que tendríamos una noche tranquila. No existen las noches tranquilas en este nuevo mundo. El hombre se encontraba sujetando la puerta principal, evitando que los zombies entraran. Nosotros rápidamente corrimos para ayudarlo. No es recomendable detenerlos por toda la noche, además de ser imposible. Tienen que encontrar una salida para irnos de aquí. Nos gritó Eduardo. Nosotros comenzamos a buscar y encontramos algo, pero no sabíamos si sería lo más seguro, pero no teníamos opción. Eduardo, afuera de esta ventana están las escaleras de incendios, en la calle tenemos nuestro auto, si conseguimos llegar hasta allí, podremos salir de este lugar. ¿Qué están esperando para hacerlo? ¿Qué hay de ti? Yo estaré bien, ustedes salgan y yo los alcanzaré. ¿Estás seguro? Apresúrense, joder, estos malditos están empujando cada vez más fuerte. Nos dijo aquel hombre. Nosotros podíamos ver cómo la puerta comenzaba a sacudirse fuertemente. Confíen en mí, yo los alcanzaré después. No confíes, amigo, no es quien dice ser, ten mucho cuidado. Había recordado las palabras que había escuchado entre sueños, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. ¿A esto se referiría Samantha? No lo creo, pero si no es así, ¿entonces qué? Tenía tantas preguntas y ninguna respuesta. Tenemos que largarnos de aquí. Le dije a Sofía mientras abría la ventana. Te estaremos esperando, Eduardo. Vale, no los haré esperar tanto. Nos dijo con una sonrisa mientras seguía deteniendo la puerta con todo su cuerpo. Nosotros salimos por la ventana y comenzamos a bajar por la escalera de incendios. En el suelo podíamos ver cómo los infectados también nos estaban esperando por allí, pero antes de que llegáramos al suelo lancé una granada, despejando un poco el terreno. Es hora de correr, Sofía. Expresé a mi compañera al momento que tocábamos el suelo. Una vez pudimos comenzamos a correr hacia nuestro auto. El camino era difícil, había demasiados infectados. Pudimos ver cómo el sol comenzaba a salir de las montañas. Quisiera no haber visto hacia arriba. El miedo se apoderó de mí al ver de nuevo a esa abominación. Era el maldito que habíamos visto ayer, el neandertal de 5 metros. Sofía, estamos jodidos. Le grité a mi compañera. Ella vio la razón de mi miedo y también se asustó al ver a ese demonio. Pero en sus ojos se podía ver la determinación. Tú me prometiste que saldríamos de aquí. Y eso es lo que haremos, ese demonio no nos va a detener. Me dijo al mismo tiempo que sacaba una flecha del contenedor de su espalda, una flecha que emitía una luz roja. Tensó su arco hasta el punto máximo y apuntó justo a la cabeza de esa bestia, que aún se encontraba a algunos 50 metros de nosotros. Una vez estuvo lista, soltó la flecha y esta salió volando directamente al punto donde ella quería que se impactara, justo en la frente de aquel infernal monstruo. La luz de la flecha se apagó e inesperadamente explotó. Simplemente impresionante. Te dije que nada nos detendrá. Externó mi compañera asegurando su victoria ante el monstruo. La cabeza de esa bestia estaba tapada por una nube de sangre. Esto no es real. La bestia seguía con vida y parecía estar más enojada que antes. Tenemos que huir, no hay manera de que podamos matarlo. Mi compañera siguió corriendo hacia el auto y una vez llegó hasta él, abrió la puerta y entró. Yo pude ver cómo el gigante se dirigía al auto. Tenía dos opciones, subir yo también en el auto y esperar que tengamos suerte y escapemos, o hacerle frente a ese maldito. No supe si fue solo el calor del momento, pero no entré en el auto y preparé mis espadas. Agustín, ¿qué demonios intentas hacer? Pienso protegerte, no dejaré que una persona que me importa muera, no de nuevo. Aléjate, cuando haya terminado te alcanzaré. Mi compañera se negó al principio, pero una vez me miró a los ojos pudo ver que no estaba mintiendo. El fuego en mis ojos estaba creciendo y sentía que era capaz de hacer cualquier cosa. De un segundo a otro una explosión sonó, el edificio donde estábamos se estaba derrumbando. Eduardo. Grité al ver que no había salido y que ahora sería imposible que él siga con vida. No desperdiciaremos la vida que nos otorgaste, te lo prometo.
Sofía encendió el auto y lo arrancó alejándose del campo de batalla. La bestia solo estaba a algunos 20 metros de distancia de mí. Yo preparé con fuera mis espadas y esperé a que él viniera hacia mí. Es hora de que vuelvas al infierno de donde saliste. Grité y con una de mis espadas corté su mano, dejando solo su largo brazo. No pienso morir aquí, no pienso dejar que ustedes gobiernen este hermoso mundo, no el mundo donde ella vivió conmigo. Mencioné y con la otra de mis espadas corté una de sus piernas. El infectado, al contrario de lo que habría esperado, siguió de pie y me rugió una vez más. Sus rugidos hacían que me estremeciera, pero mi valor en estos momentos es más grande que cualquier miedo que he sentido en mi vida. La bestia una vez más intentó atacarme con la mano que le quedaba, pero yo detuve su ataque con mis espadas. No me vas a dañar, maldita bestia. Después de haber detenido su ataque corté su brazo completo. El monstruo gritó de una manera infernal. Yo sin perder tiempo le corté la pierna que aún le quedaba. Al no tener apoyo este se desplomó en el suelo. Te has vuelto muy fuerte, amigo. Acábalo y juntos terminen con este infierno. Escuché una vez más la voz de Samantha. Tras escuchar aquella voz me dirigí hasta donde estaba la cabeza de ese gigante y sin piedad la corté de un solo tajo. Este trabajo está terminado. Después de haber resultado ganador en mi enfrentamiento con el mismísimo demonio, salí corriendo. Muy cerca de donde me encontraba, estaba Sofía esperándome en el auto. Al ver que estaba vivo y caminando hacia el auto, ella sonrió y me abrió la puerta. Sin perder tiempo entré al auto y mi compañera arrancó el motor, alejándonos rápidamente. ¿En serio lo mataste? ¿Dudabas de que lo haría? Cada vez me impresionas más. Me dijo mi compañera al ver cómo el fuego en mis ojos aún no se apagaba. Al fin había despertado el valor que estaba dormido dentro de mí, y con él me encargaré de proteger a las personas que amo, incluso si en ello se me va la vida. Es lamentable lo que pasó con Eduardo. Él no murió, su valor nos ayudará a terminar con este apocalipsis, su muerte no ha sido en vano. Expresé mientras le indicaba a mi compañera el camino que debíamos de seguir para llegar a nuestro siguiente destino. Kawasaki. Juntos seguimos nuestro recorrido, no pensamos rendirnos por nada, llegaremos hasta el final de todo esto y volveremos con las personas que amamos. El camino parece largo, colega. Lo bueno es que tú conduces. Le dije a modo de broma a mi compañera. Solo pasaron un par de horas antes de que algo nos hiciera detenernos y bajar del auto completamente conmocionados. ¿Qué ha pasado aquí? Esto simplemente perturbador. Pregunté a mi compañera al ver el panorama. Lo que teníamos frente a nosotros era algo jamás antes visto en toda la historia de la humanidad. ¿Qué pasó aquí? Esto no es ni medio normal. Le dije a mi compañera mientras veía lo que teníamos delante de nosotros. Es simple y sencillamente imposible. El suelo se había abierto, más bien algo lo había perforado, como si hubieran tomado un gigantesco taladro y con él hubieran hecho un hueco dividiendo por completo el suelo, con una profundidad de por lo menos 3 metros y una distancia de más de 100 metros. No sabíamos que tanta cantidad del país había sido dividida, no se alcanzaba a ver el final de tan enorme agujero. Esto no puede haber sido hecho por un humano. ¿Qué demonios vamos a hacer ahora? ¿Tendremos que cambiar de ruta? Tranquilo, amigo, hablemos con Jack para preguntarle qué es lo que podemos hacer. Como si el anciano fuera a tener una mezcladora gigante y estuviera justo cerca de aquí. Venga, niño, no te pases de listo conmigo. Me dijo Sofía y me dio un golpe en la cabeza. Joder, eso dolió. Le dije mientras me quedaba sin hacer nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Devolverme el golpe? Venga, hazlo. Soy un caballero, y un caballero no golpea a una mujer sin importar la razón. ¿Y si es una mujer infectada? Venga, amiga, esas cosas no son mujeres, son solo infectados, no me la paso averiguando su género. Ella se carcajeó al escuchar mi comentario, pero después de ese pequeño momento de dispersión, volvimos a nuestra misión. Yo tomé el comunicador y me dispuse a hablar con el viejo. Jack, te necesitamos, repórtate. Mocoso, ¿qué clase de forma es esa para hablarle a tu superior? Jaja, superior, eso quisieras, anciano. Dame el maldito comunicador, ustedes son un par de niños. Me dijo Sofía mientras me arrebataba aquel artefacto. Jack, tenemos un colosal problema. ¿Qué pasa, Sofía? Algo literalmente nos cortó el camino. Creo saber a lo que te refieres. ¿Cómo que crees saberlo?
Tuvimos reportes de una colosal tormenta eléctrica que se desató a unos kilómetros de Kawasaki. Puedo imaginarme que su camino debe estar bloqueado porque algún puente se cayó o que el agua no los deja pasar alguna calle. Estás jodidamente equivocado. ¿A qué te refieres? No tendrás acceso a una imagen satelital del país en las últimas horas. Dame un poco de tiempo y revisaré si hay suerte. Esperamos un poco para la respuesta del viejo, pero después de un par de minutos respondió. Esto no es posible, ¿cómo demonios pudo pasar algo así? No tenemos idea, tal vez un rayo destruyó un poco de la Tierra, necesitamos que nos proporciones una nueva ruta. Un poco de la Tierra. El país quedó a poco de ser cortado por completo. Tras escuchar las palabras de Jack, Sofía y yo nos quedamos viendo con una cara de completa sorpresa. Era imposible que el país hubiera sido cortado por un rayo. Tal vez eso fue lo que vi en la ventana, lo que me cegó temporalmente. Jack, ¿qué opciones tenemos para seguir avanzando? Lo único que pueden hacer es seguir a pie. Sería demasiado tardado que rodearan todo el país y tampoco tendrían un muy buen resultado. ¿En serio? Viejo, todas nuestras cosas están en el auto. Tendrán que viajar ligeros de ahora en adelante. ¿Demonios? Bueno, Jack, manténnos al tanto de lo que pase, tenemos que iniciar el viaje. Le dijo Sofía a Jack al mismo tiempo que ambos cortaban la comunicación. Tan pronto lo hicieron, mi compañera y yo comenzamos a sacar la mayor cantidad de cosas que pudimos del auto, y comenzamos a bajar por el enorme agujero. Casi tuvimos que saltar, el terreno es demasiado inestable como para bajar de una buena manera. ¿Cómo demonios nos la ingeniaremos para salir de aquí? Ya veremos qué tendremos que hacer. Primero tenemos que llegar al otro lado de este enorme hoyo. Le dije mientras seguíamos caminando, pero de pronto algo hizo que nos alertáramos. Gruñidos de los infectados comenzaron a escucharse justo detrás de nosotros. ¿Esto es real? Justo cuando bajamos comienzan a aparecer zombies. ¡Qué jodida suerte tenemos! Grité al ver cómo los infectados comenzaban a saltar al agujero. Eran en su mayoría zombies normales. Eso era un alivio. Si ya es peligroso pelear con esos malditos, es aún peor enfrentarlos a 3 metros debajo del suelo. Tenemos que correr antes de que nos alcance. Dictaminó mi compañera al mismo tiempo que ella corría al otro lado del agujero. Yo la seguí, pero cada vez escuchaba más cerca los gruñidos de esos bastardos. Sabía que no nos daría el tiempo para salir de aquí, pero en el peor de los casos tendré que enfrentarme con ellos solo por un corto tiempo. Ya casi lo conseguimos. Escuché decir a Sofía, pero yo ya sentía detrás de nosotros los pasos de los infectados. Lancé las mochilas con nuestras cosas y desenvainé mis espadas. Encárgate de sacar el equipaje de aquí y sal tú también, yo te alcanzaré en un momento. Vale, confío en ti. Ella comenzó a lanzar nuestras mochilas afuera del hoyo. Tras hacerlo intentó escalar para salir de ese lugar. No puedo subir. Demonios, están apareciendo más infectados. Hubiera preferido que aparecieran un centenar más de zombies normales a lo que apareció. No sé cómo describirlo. De un momento a otro el suelo comenzó a estremecerse lentamente, al compás de unas pisadas. ¿Qué demonios es eso? Preguntó Sofía al ver que algo estaba apareciendo. Con un jodido demonio, ¿en serio hay algo así en el mundo real? Lo que estaba viendo resultaba familiar para mí, pero no por el hecho de haberlo visto en persona antes. Lo que vi parecía sacado completamente de una película de Resident Evil. El jodido verdugo, el zombie gigante que tiene un martillo gigante y la cabeza tapada y atravesada por unos clavos horribles. Simple y sencillamente perturbador. Comenté al ver como uno de los zombies más peligrosos creados por Umbrella estaba ahora en el mundo real y se encontraba justo a unos metros de nosotros. Sofía, cúbreme, yo me encargaré de nuestro amiguito. ¿Seguro de que podrás tú solo? Confía en mí, como el primer día que nos conocimos. Cuida mi espalda y yo cuidaré la tuya. Le respondí mientras preparaba mis espadas. Las estaba sujetando con toda mi fuerza ya que sé que esta será una pelea difícil. Estaré feliz si salgo vivo de esta. Ven a mí, maldito bastardo. Expresé mientras lo incitaba a atacarme. No quería ser yo el que diera el primer golpe. Tengo que observar qué es lo que puede hacer y en base a eso contraatacar. El monstruo hizo justo lo que esperaba. Se lanzó a atacarme con ese gigantesco martillo. Yo no lo esquivé. Al contrario de eso, lo que hice fue detenerlo con mis espadas, lo cual conseguí a duras penas. Es más fuerte de lo que pensaba.
Tartajeé mientras seguía deteniendo aquel martillo gigante, el cual está cubierto de sangre seca. ¿A cuántas personas inocentes has matado con esta infernal arma? Grité completamente iracundo, el solo pensar en las personas que sucumbieron ante este infeliz hacía que me hirviera la sangre. No permitiré que vuelvas a dañar a alguien. Expresé mientras aplicaba fuerza en mis espadas, haciéndolo retroceder. Pero la pelea no había hecho más que empezar, la bestia no se quedó sin hacer nada, de un movimiento ágil aunque bastante brusco dejó su ataque y se preparó para realizar otro. No te rindes, ¿verdad? La bestia y yo nuevamente habíamos chocado nuestras armas, esta vez había sido más difícil para mí detener su ataque. Parecía que no había demostrado toda su fuerza, dejé de luchar como iguales y saqué una pistola de mi cintura y le vacié el cartucho en la cabeza. Quisiera que hacer eso hubiera dado algo de resultado, pero no hizo más que hacerlo enojar más de lo que ya estaba, parecía que era bastante resistente a las balas. Mientras ese monstruo y yo nos enfrentábamos, mi compañera se estaba encargando de mantener a raya a los infectados que se estaban acercando. Yo seguía concentrado en mi pelea, era increíble la fuerza que tiene el bastardo con el que estoy luchando, me es más fácil esquivar sus ataques que detenerlos y no precisamente porque sea lento, el maldito es una increíble máquina de matar, pero mi determinación es más grande que sus músculos y su fuerza sobrehumana. No pienso perder en esta pelea. Mencioné mientras empezaba a atacar al verdugo, estaba cortándolo, pero con sus contraataques no me daba la oportunidad de cortar por completo alguna de sus extremidades y mucho menos su cabeza, es la pelea más dura que he tenido. Sin que me lo esperara, ese monstruo dejó de atacarme con su martillo y me asestó un terrible golpe en el abdomen. Joder, sentí como si me golpearan con un tubo de acero. Maldición. Tartamudeé mientras caía de rodillas en el suelo, quedando a la merced de ese maldito monstruo. Agustín, cuidado. Me gritó Sofía al ver que el infectado estaba tomando de nuevo su martillo para quitarme la vida con él. Apenas puedo moverme. Dictaminé mientras intentaba ponerme de pie, sin buenos resultados. Solo podía ver cómo el infectado levantaba su martillo para matarme con él, pero antes de que me atacara vi como una flecha con una luz roja atravesaba su cabeza. Tírate al suelo y cúbrete la cabeza. Me gritó Sofía, esa chica estaba protegiéndome sin importar lo que pasase. Yo rápidamente hice lo que me dijo, escuché la explosión de la flecha y levanté la cabeza y pude ver cómo el infectado seguía de pie, la explosión no había conseguido nada más que enfurecerlo. Preparó su martillo y se lo lanzó a Sofía. Cuidado, Sofía. Le grité al no poder hacer nada para detener esa monstruosa arma. Por suerte Sofía pudo agacharse antes de que el martillo la tocara. El cual por la fuerza con la que iba se clavó en la tierra que estaba detrás de Sofía. Genial, ahora podré escalar esta maldita pared. Festejó mi compañera al ver cómo el infectado nos había dado una manera de salir. Quisiera yo también haberme tomado ese ataque como algo positivo, pero no fue así. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a intentar matarla? Grité mientras me levantaba del suelo, el dolor no me importaba, lo que siento ahora es solo una inmensa ira que no hacía más que transformarme en un monstruo. Jamás te perdonaré lo que acabas de hacer, maldito infeliz. Tranquilo amigo, estoy bien. Me dijo Sofía al ver cómo me estaba comportando, estaba balanceándome mientras sujetaba mis espadas, caminando lentamente hacia él. Sofía, sal de este agujero, ahora tienes cómo hacerlo. Ordené con una voz que, claramente, no es una que quisiera escuchar. Pero, ¿y tú? Te alcanzaré en un minuto. Expresé a mi compañera, la cual me hizo caso. Prepárate para tu muerte, aberración de infierno. Dije mientras paseaba mis espadas por el aire, preparándome para lo que iba a hacer. En la escuela de espadachines a la que acudí aprendí una técnica de mi maestro, una serie de ataques tan veloces que son prácticamente imparables para un contrincante normal. El maestro lo llamaba destello plateado, ya que una vez iniciado el ataque lo único que el contrincante podía ver era el destello plateado de las espadas. Creo que en este caso se modificará un poco el nombre debido al color de mis espadas. Llegué con el monstruo y este intentó darme un puñetazo, el cual esquivé sin mucho esfuerzo. Destello dorado. Grité al tiempo que con mis espadas cortaba su cuerpo a una velocidad inhumana. 5, 10,
20, 40 cortes en menos de 5 segundos, la bestia al fin estaba sucumbiendo, realizaba muy pocos ataques y estos eran muy débiles, yo continué con mi técnica, la sangre de la bestia caía a chorros en el suelo, mis ataques estaban siendo en extremo efectivos. Sucumbe ante el asesino de demonios. Le grité al tiempo que lo veía balancearse, era evidente que estaba a poco de caer al suelo. Después de unos segundos, y decenas más de cortes cayó de rodillas ante mí. ¿Ves esa luz al final del túnel? Te aseguro que no es el paraíso. Fueron las últimas palabras que compartí con ese infectado antes de que con una de mis espadas le cortara la cabeza. Tras hacerlo pude ver cómo los infectados normales se estaban acercando peligrosamente a mí. Parece que ustedes nunca se rinden. Mencioné al tiempo que comenzaba a correr hacia el martillo que estaba clavado en la pared para subir y salir de ese agujero. Rápido amigo, esas cosas están muy cerca de ti. Me gritó Sofía al ver cómo los infectados estaban muy cerca de mí. Yo aceleré el paso y de un salto subí al martillo y con otro impulso salí de ese agujero. Al fin se terminó. Externé mientras llegaba con Sofía, ella me abrazó muy fuerte y yo quedé muy impresionado por su gesto. ¿Por qué el abrazo, amiga? Te molestaste tanto cuando ese monstruo me atacó. Gracias por cuidarme. No dejaré que nada malo te pase, colega. Le expresé a mi compañera mientras la veía con una sonrisa. Tras ese pequeño momento de felicidad continuamos con nuestro viaje al ver cómo los infectados intentaban trepar por el hoyo, sin éxito, pero era solo cuestión de tiempo para que suban uno arriba de otro y comiencen a salir. Ahora habrá que caminar, amiga mía. Le dije a Sofía mientras sujetaba mi mochila y la ponía en mi espalda. No hay de otra, colega, nos hemos quedado sin transporte. Tranquila, esto será como un paseo por el parque. Jaja, por el parque de la muerte querrás decir. Ambos reímos tras nuestra charla, hemos emprendido nuevamente nuestro viaje, se sentía bastante tranquilo el ambiente, no habíamos visto infectados en los últimos 30 minutos, estuvimos caminando por más de 1 kilómetro y no apareció ningún zombie, de ningún tipo. ¿Esto no se te hace raro? No hemos sido atacados por más de media hora. Es extraño, pero no pienso cuestionarme un pequeño cese al fuego. Dije mientras sacaba una bolsa de frituras de mi mochila. ¿Trajiste esa porquería en tu mochila? Pues claro, la comida chatarra jamás está de más. Eres un jodido niño. Dijo a modo de insulto, yo lo que hice fue reír, sus comentarios me hacían mucha gracia. Y tú eres una bruja amargada. Respondí a sus insultos con uno parecido. Tras hacerlo ambos reímos, entonces pudimos ver un letrero en el cual estaba escrito un montón de letras japonesas. Joder, sabía que debí de haber tomado ese curso de japonés que ofrecían en la secundaria. Sofía se partió de la risa después de mi comentario. Jaja, con el puro sentido común se puede saber que es el letrero que indica que estamos en Kawasaki. Ya lo sabía. Dije a mi compañera a modo de buscar no parecer tan tonto. Eso es una vil y vulgar mentira. Ambos comenzamos a carcajearnos después de esas palabras, era tan extraño poder reír sin preocupaciones en un mundo así, sin embargo es muy gratificante poder hacerlo. Bueno, hemos llegado a Kawasaki, ahora estamos un paso más cerca de nuestro objetivo. Dame lo mejor que tengas, virus de mierda, sin ningún problema lo detendremos. Grité al aire sintiéndome poderoso después de mi comentario. Agustín, debes de dejar de gritar estupideces. Me dijo Sofía unos segundos después de haber gritado, no me costó mucho tiempo para ver la razón por la cual me lo estaba diciendo. Joder, joder, joder. ¿De dónde carajos han salido tantos infectados? Una horda gigantesca, algo nunca antes visto se estaba haciendo notar, saliendo de todas las calles, nos estaban rodeando. Tenemos que salir por patas de este lugar. Le grité a Sofía al ver cómo dentro de unos segundos no tendremos salida. Con un jodido demonio, ¿cómo es que esto pasó? Me decía Sofía mientras ambos corríamos a una de las calles que aún no estaba tan llena de infectados, los dos sacamos un par de pistolas y comenzamos a dispararles a los zombies que teníamos más cerca. La tempestad justo después de la calma. Dije al ver cómo más y más zombies comenzaban a aparecer de todos lados. No podremos escapar de ellos y mucho menos matarlos a todos. Tenemos que hacer el intento. Le dije mientras me ponía los brazaletes del viejo en mis muñecas. ¿Acaso estás completamente loco? Guarda esas malditas armas infernales. Pero, tengo que deshacerme de ellos.
encontraremos otra manera. ¿No recuerdas las palabras de Jack? El usar esas armas es como una navaja de doble filo, y no sabemos qué tanto daño te puedan hacer. Tras la reprimenda de mi compañera guardé los brazaletes y seguí corriendo, cada vez era más estrecho el camino por el cual podíamos pasar. ¿Cómo es posible que haya tantos en un solo lugar? Debe de ser lo que nos dijeron antes, entre más cerca estemos de Tokio, nos encontraremos con cosas cada vez peores. Lo que vimos fue como un rayo de esperanza, era justo lo que necesitábamos, una alcantarilla destapada. Tenemos que entrar rápido. Pero, después, ¿cómo saldremos? Eso no es lo que importa ahora, lo importante es salir vivos de esta. Tienes razón. Dijo mi compañera al mismo tiempo que entraba en aquel sitio. Yo, al ver que los infectados estaban a escasos metros de nosotros, hice lo mismo, sin olvidar poner la tapa justo después de entrar. Al hacerlo pude ver cómo los infectados comenzaban a caminar sobre ella. Era perturbador, pero reconfortante saber que no podrían entrar aquí. ¿Ahora qué demonios vamos a hacer? ¿Ahora qué demonios vamos a hacer? Me preguntó Sofía mientras ambos observamos lo poco que se puede ver de esta cloaca. El olor es jodidamente horrible. Dije al taparme la nariz para evitar ese hedor. Mi compañera hizo lo mismo y al ver que no teníamos de otra comenzamos a caminar por los pasillos que se extienden ante nosotros. Tenemos que salir antes de que esta peste nos termine desmayando. Lo sé, pero tenemos que alejarnos un poco del lugar por donde entramos. De nada servirá salir cerca si estaremos igual de rodeados que aquí. En eso tienes razón, amigo. Tras nuestra charla seguimos caminando. Era escasa la luz que entraba a las alcantarillas y nos dejaban ver un poco del lugar en el cual estamos. ¿Qué es esto? Pregunté al ver cómo una sombra se veía muy extraña, como si algo estuviera en ella. Comencé a caminar hacia esa sombra, no sabía qué podría encontrar, pero sentía que algo malo estaba a punto de pasar. Aléjate de esa cosa. Me gritó Sofía al mismo tiempo que ponía en su arco una de esas flechas que explotan. Sin pensarlo la disparó y esta se clavó en algo. Por el sonido que hizo al clavarse parecería que se hubiera clavado en carne, en algo con carne. La explosión se sucedió justo después de clavarse y tras esto ocurrió algo que activó todas y cada una de nuestras alertas de peligro. ¿Qué carajos es eso? Cuestioné al ver cómo se estaba moviendo, adoptando una forma conocida. Otra vez no, por favor. La silueta de una araña gigante se podía distinguir en las sombras. Sofía, larguémonos de aquí antes de que se ponga peor. Le grité a mi compañera al tiempo que yo comenzaba a correr. Por suerte mi amiga hizo lo mismo y ambos salimos de ese lugar, pero tras nosotros se escuchó un mórbido rugido, que hizo que un escalofrío recorriera toda mi espalda. Estamos más jodidos aquí abajo que arriba. Tenemos que salir de aquí ya, o estaremos muertos. Me dijo Sofía al escuchar unos pasos que sonaban espeluznantes. Una araña gigante está detrás de nosotros, o estaba detrás de nosotros. De un segundo a otro sentimos algo pasar sobre nosotros, caminando sobre el techo de la alcantarilla. Esto es imposible. No era lo mismo que habíamos visto en México, pero esto no hacía que se viera menos aterrador. Es una araña gigante, con 7 patas. Parece que la flecha de Sofía le arrancó la 8ª extremidad. ¿Ahora qué planeas hacer, Agustín? Las arañas siempre me han asustado de una mala manera. Dije al sentir miedo al ver ese monstruo. Aunque sea una araña, es solo un infectado. Dijiste que no había diferencia entre ellos. Mencionó mi compañera para hacerme reaccionar un poco y despertar de mi trance ocasionado por el miedo. Tienes razón, todas esas cosas son lo mismo. Dije mientras comenzaba a desenvainar una de mis espadas. Pero algo hizo que me tuviera que mover de mi lugar. Esa cosa había lanzado algo de su boca. La cosa que lanzó se estampó en la pared. Fui rápidamente a revisar y era tela de araña. Joder, ahora tendremos que pelear con el jodido hombre araña. Expresé al ver contra lo que nos estábamos enfrentando. Sofía por su parte comenzó a lanzarle flechas, pero esa cosa era muy rápida debido a sus 7 patas. Sin que me pudiera terminar de dar cuenta, la araña comenzó a correr hacia mí y llegó conmigo. Al hacerlo simplemente no pude hacer nada más que poner mi mano derecha para protegerme, la cual fue mordida por esa monstruosidad. Joder. Grité al sentir clavarse en mí los colmillos de esa araña. Amigo, ¿te encuentras bien? Me gritó mientras que con una de sus pistolas le disparaba al monstruo para que se alejara de mí.
Yo sentí la sangre salir de mi mano por los agujeros que dejó en mi piel la mordida de la araña, pero de un segundo a otro el dolor desapareció y volteé a ver mi mano para darme cuenta que está negra. ¿Otra vez esto? Pregunté al ver cómo a mi piel le comenzaban a salir escamas y dejaba de salirme sangre. Unos segundos después Sofía llegó conmigo y me revisó la mano. Esto es impresionante. Una vez más mi mano comenzó a parecerse a la de un reptil, no sabía qué estaba pasando, pero si me ayuda a derrotar a esta bestia no pienso cuestionármelo. ¿Te duele? No, de hecho esto detuvo el dolor, y siento que esta mano es más fuerte. Dije al ver cómo ya por completo mi mano estaba negra y cubierta de escamas. Probé una de mis teorías dándole un puñetazo con toda mi fuerza a una de las paredes de aquella cloaca. ¿Esto es real? Me pregunté al ver que con mi mano había estrellado la pared que golpeé. Además de haber dañado mucho dicha pared, mi mano no había recibido ninguna clase de daño, y el dolor era inexistente tras el puñetazo. ¿En serio acabas de hacer eso? Yo aún no me lo termino de creer. Dije mientras seguía viendo mi mano, la cual seguía estando de un color negro y llena de escamas. No tengo idea de lo que está pasando, pero creo que esto es bueno para nosotros, solo espero que no me traiga efectos secundarios. Debido a lo que me está pasando, ambos habíamos olvidado que nos estaba atacando una araña gigante, sin embargo no tardó mucho tiempo para que esa maldita cosa volviera a atacarnos. Esta vez su objetivo era mi compañera, pero yo no me quedé sin hacer nada. Empujé a Sofía para que ese maldito no pudiera atacarla y haciendo uso de los momentáneos poderes que tengo esperé a que esa monstruosidad llegara hasta mí y con toda mi fuerza le estampé un monumental puñetazo justo en su cabeza. ¿Qué mierda? ¿Por qué me pasa esto a mí? Me cuestioné al ver cómo un líquido verde caía justo en mi rostro. Debido al increíble puñetazo que le había dado a esa araña, su cabeza se había destruido por completo y me salpicó todo lo que tenía en su interior justo en mi cara. Al ver esto, Sofía corrió hasta mí y me dio una toalla para que me limpiara. Eso fue increíble, amigo. No sé qué es lo que me esté pasando, pero esta fuerza es lo que necesitamos para salir de este infierno. Externé, pero justo tras mis palabras mi brazo comenzó a arderme como si estuviera encendido en llamas. ¡Ah, joder! ¿Qué demonios significa esto? Grité mientras sujetaba mi mano. ¿Estás bien, amigo? Me preguntó Sofía al ver el estado en el que me encuentro. Mi brazo está ardiendo, ayúdame por favor, este dolor es insoportable. Le pedía a mi amiga mientras me retorcía en el suelo por el dolor. Espera, algo está pasándote en tu mano. Me dijo mi compañera mientras veía mi mano. Yo traté de soportar un poco el dolor para ver mi extremidad y lo que pude observar me dejó completamente perplejo. Mi mano, la mano que está negra, está volviendo a la normalidad, las escamas están desapareciendo lentamente al igual que el color negro. Esto es completamente increíble. Comenté mientras sentía como el dolor comenzaba a desaparecer al mismo tiempo que las escamas y la tonalidad negra. En cuestión de segundos mi mano se volvió completamente normal. Yo me sentí aliviado por eso, pero pensaba que esa fuerza nos ayudaría para salir de aquí. Sin embargo ya se ha ido, parece que es solo momentáneo. Es genial que tu mano haya regresado a la normalidad. No sabemos cómo reaccione tu cuerpo ante eso. El viejo dijo que mi cuerpo es inmune al virus. No, dijo que mi cuerpo combate con ese virus hasta matarlo y fusionarse con él. Creo que eso fue lo que me salvó de haber muerto hoy mismo. Además mi mano no tiene marcas de las mordidas de esa araña. Eres un maldito bicho raro, amigo. Me dijo Sofía mientras me veía con una sonrisa. Tras todo lo que vivimos en estos últimos minutos decidimos seguir con nuestra travesía. Ambos seguimos caminando hasta llegar a una salida de la alcantarilla que está bastante alejada del lugar por el cual entramos. Salgamos por aquí, ya estamos muy lejos de donde estaba esa gigantesca horda. Tienes razón, salgamos por aquí. Respondí mientras comenzaba a subir las escaleras de metal para salir de la maldita cloaca que apesta literalmente a mierda. Al llegar hasta la tapa de la alcantarilla la levanté con cuidado para evitar que los infectados que estén afuera nos detecten. Al levantarla pude ver que no había infectados cerca, así que retiré la tapa y salí por completo de la alcantarilla. Le ayudé a Sofía para que ella también saliera y ya estando afuera puse de nuevo la tapa. No sabemos si hay más arañas gigantes allí abajo. ¿En qué parte de Kawasaki nos encontramos? Pregunté a mi compañera, la cual sacó un mapa del estado y haciendo uso de sus habilidades rápidamente pudo saber exactamente en qué lugar nos encontramos. Nos encontramos aquí. Tenemos que atravesar completamente Kawasaki para llegar a Tokio.
me dijo mientras apuntaba a la zona sur del estado, mostrándome que estamos apenas adentro del estado, y aún nos falta mucho para llegar a nuestro destino. Joder, esto será tardado. Comenté mientras observaba a Sofía guardar el mapa en su mochila y ponérsela de nuevo en la espalda. Tengo hambre, amigo, no hemos comido desde anoche. Es cierto, ahora que lo dices, la última cosa que comí fue una bolsa de frituras. Mi estómago está vacío, pero no es como si tuviéramos la mejor comida para degustar en estas mochilas. Encontremos un lugar en el cual poder comer. Yo tengo algunos alimentos enlatados para comer, solo preocúpate porque comamos tranquilos. Eso ya no es posible, amiga. Le dije a mi compañera mientras me reía un poco, ella me reprimió por lo que hice y me pidió que me dejara de bromas por un momento e hiciera lo que me había pedido. Yo al ver que hablaba en serio le hice caso y juntos subimos a el tejado de una de las casas que estaban cerca, un tejado en el cual es imposible la subida de infectados normales. Nos sentamos en el centro de este para evitar lo más posible las miradas de los zombies y ambos nos dispusimos a comer. Joder, en estos momentos es cuando aprendes a valorar la exquisita comida de tu madre. Lo que estamos comiendo no es exactamente horrible, pero no es como si fuera comida de primera o mínimamente rica, es solo comida, es para que sigamos vivos y tengamos energía. Bueno, compañera, es hora de seguir nuestro camino. Mencioné a Sofía unos 10 minutos después de que ambos termináramos de consumir nuestros alimentos. Ella aceptó lo que dije y juntos bajamos del tejado en el cual habíamos estado comiendo. Una vez abajo comenzaron a acercarse los infectados, pero poco a poco nos íbamos deshaciendo de todos los que intentaban atacarnos. Mientras caminábamos por las calles de Kawasaki la vista no era nada acogedora, más que reconfortante es perturbadora, sangre por todos lados, autos tapando por completo el paso por las calles, cadáveres tirados en el suelo, rastros de incendios en cualquier parte. En pocas palabras, un panorama que a cualquier persona haría perder la esperanza, pero no a nosotros. Nosotros nos convertiremos en un faro de esperanza para los que la han perdido. Si seguimos caminando así nos tomará alrededor de 4 días atravesar el estado. Bueno, si no tenemos otra opción, 4 días serán. Charlábamos mientras ambos caminábamos, pero nuestra calma sería nuevamente interrumpida, una vez más por los infectados, pero esta vez por una clase de infectados que no habíamos visto antes. Eran como el orangután gigante, encorvados y con una cantidad descomunal de músculo, pero no tan grandes como ellos, sino que solo miden algunos 2 metros a lo mucho, pero siguen siendo imponentes a la vista. Teníamos al menos a una docena de ellos frente a nosotros, esperando. No estaban atacando, solo nos estaban tapando el paso, como si estuvieran preparándose para algo más grande. ¿Estas cosas ahora están pensando? No lo creo, parece que solo seguían por el instinto, como los animales. Entonces, ¿por qué no atacan? Solo se me viene una idea a la mente. ¿Cuál? Están esperando al líder de su manada. Tenemos que hacer algo antes de que llegue. ¿Y hasta ahora me lo dices? Recriminó mi compañera mientras sacaba su arco y preparaba unas flechas. No pienso dejar que nos rodeen. Lanzó sus flechas, las cuales se clavaron en las cabezas de los zombies, 4 flechas que dieron justo en el blanco, derribando a sus 4 blancos. Eres buena, agregué mientras comenzaba a caminar hacia esos malditos que querían cortarnos el paso. Pasé mis manos en las empuñaduras de mis espadas y con un elegante movimiento las desenvainé. Al llegar a donde se encuentran utilicé una de mis espadas para rebanar la cabeza de uno de esos malditos. ¿No van a moverse? ¿Van a dejar que los aniquilemos a todos? Les pregunté al ver que nos movían, al ver que acababa de matar a uno de ellos ante sus ojos. Es muy extraño que nos movieron después de que le cortara la cabeza a otros 2 de ellos, sin saber qué está pasando, pero sin perder la oportunidad los maté a todos. ¿Qué fue eso? ¿Por qué no pusieron resistencia? No tengo ni la mínima idea. Entonces una voz humana se escuchó salir de una de las calles cercanas. Yo los mandé, les di la orden de pararse frente a ustedes y no hacer nada sin importar qué pasara. ¿Quién carajos está hablando? Gritó Sofía mientras ambos volteábamos hacia todos lados. Es mejor que no me busquen, y será aún mejor que salgan corriendo antes de que lleguen todas mis mascotas. Nos dijo esa voz mientras teníamos de fondo los gruñidos de todos los infectados que hemos visto. Esto está pasando en serio. Tenemos que largarnos y encontrar un lugar alto al que esas cosas no tengan acceso.
Se escuchan demasiados gruñidos, debe de tratarse de la horda más grande que hemos tenido a nuestras espaldas. Ambos comenzamos a correr, pero no sabíamos exactamente hacia dónde hacerlo. De todos lados se escuchan los sonidos que emiten los zombies. Adiós chavales, hasta nunca. Escuchamos decir por última vez a esa voz que era obviamente de un hombre, de un humano, si a alguien así se le puede considerar humano. ¿Qué demonios es esa persona? ¿Cómo es que puede controlar a los infectados? No tengo idea, pero es lo que menos me preocupa ahora, tenemos que sobrevivir a esto. Respondí al ver cómo la calle que teníamos enfrente se estaba llenando de infectados, dimos vuelta a la derecha tan pronto como pudimos. Esto debe de ser una ilusión, ¿verdad? Dije al ver cómo esa calle también estaba cubierta de infectados. No tenemos a dónde escapar. Sí que lo tenemos. Dije al ver un edificio de por lo menos 10 pisos. Tenemos que entrar. Pero nos van a rodear y será peor. No importa, si no entramos ahora mismo, en cuestión de segundos estaremos muertos. Ella me dijo que era una mala idea, pero al final aceptó mi propuesta y ambos entramos por una de las puertas, nos aseguramos de cerrarla para que los infectados no pudieran entrar, o mínimo tardaran el mayor tiempo posible en lo que pensábamos que hacer. Tenemos que subir hasta la azotea. Pero, si esas cosas también llegan hasta allí estaremos perdidos. Tenemos que esperar un milagro, no tenemos otra opción, esta lucha estaba perdida desde que ese hombre apareció. Le dije bastante frustrado al ver que dependíamos de que algo imposible pasara. Yo sé que hay un 99% de probabilidad de que perdamos, pero aún así no pienso rendirme hasta el final. Sofía atendió a mis indicaciones ya que no podíamos hacer nada más. Estamos realmente jodidos, vamos a morir, joder, vamos a morir. Decía Sofía mientras seguíamos subiendo por las escaleras del edificio. Al subir al tercer piso pudimos escuchar cómo las puertas del edificio habían sido abiertas y cientos de pasos se escuchaban tras nosotros. Esto no sirvió más que para poner más nerviosa a Sofía. Joder amiga, no te comportes así, aún no estamos muertos ni lo estaremos, solo debes de creer que los milagros existen. ¿Recuerdas que te prometí que saldríamos de este país juntos? Créeme, yo jamás falto a mis promesas. Ella pareció haberse calmado un poco, pero aún estaban los infectados tras nosotros. Sin importar lo que fuera a pasar, nosotros seguíamos subiendo las escaleras. Tenemos que llegar a la azotea cueste lo que cueste. No tengo nada planeado, pero ya estando allí tendremos que ingeniárnosla de alguna manera. Estamos casi en el sexto piso y sentimos como los pasos de esos malditos siguen acercándose. ¿Tienes idea de cómo saldremos de esta? No se me ocurre absolutamente nada, espero solo que cuando estemos fuera no haya más zombies en las calles, tal vez en el edificio haya una escalera de incendios y podamos escapar como la última vez. Espero que pase un milagro. Me dijo mi compañera al ver que necesitamos algo extraordinario para salir vivos de esta situación. Nosotros continuamos subiendo por las escaleras, estamos en el piso 10, solo nos falta un piso más y estaremos en la azotea. Casi lo logramos, amigo. Tras sus palabras, lo siguiente que escuchamos fueron los rugidos de los infectados que estaban ahora peligrosamente cerca. Más rápido, joder, esas cosas están demasiado cerca. Le grité a Sofía al ver que ya estábamos al final del último piso. La puerta por suerte no tenía el cerrojo puesto. Sin perder ni un segundo ambos salimos por esa puerta y la cerramos tras haber salido. Pusimos el cerrojo y esperamos que esas cosas no atravesaran la puerta. Tenemos que buscar una escalera de incendios. Le dije a mi compañera al tiempo que asomaba mi cabeza hacia abajo del edificio buscando una forma de bajar. Estamos muertos, estamos jodidamente muertos. Le grité a mi compañera al ver lo que estaba a los pies del edificio. Mis esperanzas se esfumaron de mi cuerpo al darme cuenta de que las calles bajo nosotros están inundadas de infectados. Mi espíritu me abandonó al ver que nuestra última esperanza, nuestro milagro, se había destruido ante nuestros propios ojos. Mi compañera se acercó a mí y pudo ver el porqué de mi repentina desilusión. ¿Por qué demonios nos pasa esto? Dijo mi amiga completamente frustrada. Ella había creído en mis palabras, había puesto su confianza en mí y yo no hice más que mentirle. Mi ser estaba llenándose cada vez más de la rabia más profunda que había sentido jamás. ¿Por qué? ¿Por qué carajos está pasando esto? Nuestra misión era salvar el mundo, el planeta entero dependía de que tuviéramos el valor de afrontar nuestro destino, pero el valor no nos es suficiente ahora, el valor no hará que esos malditos se vayan corriendo y nos dejen vivir.
Gritaba al aire mientras daba puñetazos al suelo. Para hacernos sentir aún más desesperados, los zombies comenzaron a golpear la puerta de la azotea, la última defensa que tenemos antes de que llegue nuestra muerte. No es justo, esta mierda no es justa, no deberíamos de morir ahora, no en este lugar, no mientras el mundo siga siendo así. Expresé mientras me ponía de pie, envainé mis espadas y saca de mi bolsillo los brazaletes del viejo. Ya es inútil, no tenemos salvación. Me dijo Sofía con una mirada completamente vacía, su voluntad ha desaparecido completamente. Los golpes de los infectados se hacían cada vez más insistentes. Mi espíritu había regresado a mí con mucha más fuerzas, no importa si tengo que morir, esta chica seguirá viviendo. Tú puedes, amigo, solo tienes que esperar un poco más. Samantha, pronto nos volveremos a ver. Dije al aire al escuchar la voz de mi amada amiga. Aún no ha llegado el momento de reencontrarnos. Los milagros existen, amigo, y uno va a ocurrir justo ahora. ¿A qué te refieres? Solo escucha. Fueron las últimas palabras de mi amiga. Tras esto hice justo lo que me indicó, escuché atentamente a mi alrededor, lo más llamativo eran los gruñidos de los zombies que nos tenían completamente rodeados. Pero algo sonaba a la lejanía, un sonido que se está haciendo más fuerte con el pasar de los segundos. Sofía, está aquí, nuestro milagro. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso no lo escuchas? Es un maldito helicóptero. Mi amiga se levantó del suelo e intentó escuchar lo que yo le estaba indicando. Estamos salvados. Me gritó mi compañera con una felicidad que me contagiaba, pero todo cambió cuando escuchamos que la puerta de la azotea había sido abierta. Joder. Son demasiados. Mencioné al ver que decenas de infectados están entrando por la puerta, unos empujando a otros. Demonios, estamos tan cerca de la salvación. Sofía, ponte en la orilla del edificio justo detrás de nosotros y agáchate. ¿Qué piensas hacer? Voy a ganar un poco de tiempo. Dije mientras sujetaba con fuerza los brazaletes que están en mis muñecas. Pero tú saldrás herido. No me importa lo que pase, tengo que detener a esos malditos y proteger tu vida. Expresé a mi compañera al tiempo que tomaba mi mochila y sacaba un par de granadas de la mochila que tenía en mi espalda. Después de sacarlas le di la mochila a Sofía y le pedí que me la cuidara. Ha llegado la hora de demostrar de qué estoy hecho, el helicóptero no tardará mucho en llegar, solo tengo que detener a estos malditos un poco más. Dije justo antes de ver cómo el tejado estaba lleno de infectados, solo quedaba libre la orilla en la cual nos encontramos nosotros, lancé las granadas hacia la entrada de la azotea y con los brazaletes puestos me preparé para realizar el ataque definitivo. Contraje mis brazos para tomar fuerza y sin pensármelo por más tiempo extendí mis brazos con toda la fuerza que tengo, los péndulos salieron disparados junto con el hilo de metal que hace el trabajo difícil. Se extendieron por más de 20 metros cada uno, fue entonces cuando sentí el dolor, el hilo dejó de salir de los brazaletes y los péndulos estaban en el aire, pero no querían detenerse, querían seguir su camino y despegarse de los hilos. Maldición, a esto se refería el viejo. El dolor era infinito, sentía como si mis brazos se fueran a despegar de mi cuerpo debido a la presión que imprimían en ellos. Estaba intentando cruzar mis brazos pero no me era posible, la presión era abismal. ¿Cómo demonios lo hizo el viejo? Cada vez sonaba más cerca el ruido ocasionado por el helicóptero. Tengo que hacerlo. Grité al ver cómo los infectados seguían caminando hacia mí, yo estaba poniendo toda mi vida para poder cruzar los brazos, y lo estaba consiguiendo, mis brazos se estaban destrozando pero no pensaba detenerme, de pronto en mi mente apareció la imagen de Sofía cuando estaba con su mirada vacía y sus esperanzas rotas. No permitiré que las personas que me importan mueran. Dictaminé un segundo antes de haber cruzado de golpe los brazos, gracias a eso los cables se cruzaron entre ellos y cortaron todo lo que tenían enfrente, tras esto las granadas explotaron, esto hizo que los que estaban subiendo explotaran junto con parte de la azotea del edificio. Grité tras la acción que había hecho, sentí como si mis brazos estuvieran completamente pulverizados. Amigo, ¿te encuentras bien?
Rápidamente Sofía se acercó hasta mí, los cables se enroscaron en los brazaletes y yo caí al suelo. Mis brazos, no puedo mover mis brazos. Tras mis palabras pude ver cómo el helicóptero había llegado a la azotea y estaba aterrizando en ella. Jamás esperé encontrármelos en una situación así, ni mucho menos justo aquí. Un hombre había bajado del helicóptero y nos estaba hablando. Esa voz es P. Tiempo sin vernos, mi estimado, parece que te has sobrepasado un poco en este lugar. El hombre se acercó y pude ver quién es quien menos habría pensado que podría encontrarme aquí, es mi mejor amigo, Jerry. Jerry, ¿qué estás haciendo, Mac? Fue lo último que pude decir antes de desmayarme por el agotamiento.